Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Continuamos entonces con la unidad 2 de nuestro curso de antropología y ya no sé si ustedes lo perciben. Vamos pasando de una unidad a una en la que vimos como conceptos generales de la antropología. Dentro de la antropología vimos la antropología cultural y la etnografía, que fue con lo que ya arrancamos esta segunda unidad. Y la sesión pasada entramos ya a mirar la conexión entre antropología y el mundo publicitario, muy en general, y seguimos, digamos, como estrechando el zoom. No sé si técnicamente se diga cuando uno va haciendo así el zoom, ¿cómo se le dice a eso técnicamente? ¿Estrechar el zoom? No. ¿Cómo? ¿Enfocar el zoom? Díganme ustedes, ¿no? ¿Ustedes ya vieron el tema de producción audiovisual, la clase de producción audiovisual o en qué semestre la ven? Hola. No, profe, no se ha visto. Eso se ve por allá como en sexto, séptimo, pues creo, no sé. Sí. Ah, bueno. ¿Y alguno de ustedes se mueve, digamos, en el ámbito de la producción audiovisual? Ah, de pronto, Yo, profe. bueno. ¿Cómo se dice, Santiago, cuando uno hace, pues, digamos, utiliza el Zoom, pero para enfocar, ¿cómo se llama? ¿Hay una El expresión? zoom, el zoom para enfocar. O O sea, sea, cuando tú tienes la cámara y comienzas ¿cómo te digo? A estrechar, como un zoom in, pues. sí, Pues sí sería así, como zoom in. zoom in, exacto. Es Sí, como ir, sería, se va hacia la persona o hacia el objeto y se enfoca. es, Gracias, Santiago. Es eso, o sea, digamos que veníamos de una visión muy grande de la antropología, después la enfocamos a la etnografía, después la etnografía y su relación con el mundo publicitario, o más en particular, vimos la relación entre la antropología y el mundo del marketing y la publicidad hace 8 días. Y ya hoy seguiríamos en ese zoom in hacia algo más específico todavía, que es ya el uso de la etnografía en una campaña específica o en la comparación de dos campañas, que es lo que nos presentarían ya hoy los expositores, que son Natalia, María José y Valentina, ¿verdad? Yo, profe. Y Alejandra, profe. Y Alejandra Guapache, yo porque no la tengo. Ah, sí, perdón, sí, me faltó una coma aquí. Natalia, Alejandra, María José y Valentina, ¿sí? Sí, sí, señor. Muy bien, entonces escuchamos al cuarteto de las chicas cuando quieran. Ah, esperen, les autorizo para compartir. Listo, pues a nosotros nos tocó pues el texto de Brands, Interactivity and Contested Fields, Exploring Production and Conception in Cadillac and Infinity Automobile Advertising Campaigns, que son marcas, interactividad y campos, conceptos de campos, explorando la producción de la concepción del Cadillac y el automóvil Infinity en las campañas de publicidad. Hola, yo soy Valentina López y bueno, en la introducción nos encontramos dos comparaciones de campañas. Una que aumentó las ventas y otra que no se tuvo no se tuvo pues lo que quería, no se tuvo ¿cómo se llama? Eh, no se obtuvo no alcanzaron pues las ventas deseadas. La que aumentó fue General Motors con pues con la versión Kodiaq, que la campaña publicitaria tuvo un nombre de Break Tour. Y la que disminuyó fue la de Nissan con coches de lujos, con automóviles Infinity, que la campaña tuvo el nombre de Serenidad por la
de la naturaleza. Bueno, entonces después nos encontramos con, pues identificamos la dinámica entre productos y los consumidores respecto a las marcas que lanzaron. Entonces ellos muestran la ubicación de la producción y el consumo, ya que en algunos lugares la producción sale más barata, son como tener la idea en qué lugares le sale más económico y en qué lugares se puede vender más la marca. También nos ponen a la comprensión de la investigación, saberle dar un significado a la marca para los consumidores, para que la puedan elegir, pues para que elijan esa marca y no la competencia. Los consumidores dan opinión de la marca como de la imagen, por sus experiencias con la marca, puede ser negativa o positiva. Y por esto también se convierte en un campo simbólico crítico, ya que pueden juzgar cómo amar la marca. Se pueden sentir identificados con ella o no. Y hay una relación pues se crea una relación entre los consumidores y los comercializadores, y pues los comerciantes. Después hubo una práctica de consultoría con un señor llamado McCabe. Él lo que hizo fue hizo una investigación de Nissan en los años de 1991 y 1990, de por qué la marca Infiniti no dio como los resultados que querían. Entonces, él se puso a trabajar con otras empresas para así tener, pues para aclarar, para hacer otro tipo de publicidad y así dar eficacia a la campaña publicitaria. Y los ejemplos de casos son, los coches significan, pues para todas las personas es muy importante. Entonces, cada persona tiene un gusto diferente, por lo cual a todas las personas no se van a ajustar al mismo diseño de carros, por lo cual van a elegir, pues cada persona se va a sentir identificada con un tipo de carro, sea por la forma o por sus necesidades o por querer un estrato social o así. Y ya las biografías culturales para saber el significado de cada marca, hacia los consumidores, para saber de esta forma cómo comprar, pues que se ajusta como a nosotros y eso. Y ya esa es como la introducción. Muy bien, entonces si me escuchan, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces nos metemos en la metodología. ¿Qué es lo que pasa? Ellos hicieron 5 proyectos, 2 para Cadillac y 3 para Infiniti. Y cada uno varió según el objetivo que estaba buscando la marca. Siguiente. Dale, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de veces se hicieron entrevistas individuales, las cuales se realizaban en hogares con recorridos por las casas y también tenían la experiencia de una conducción del carro de lujo de ellos. Para el primer proyecto de Cadillac se contó con más o menos 18 encuestados en un segmento, mientras que para el estudio de Infiniti se dieron más o menos 96 encuestados, si no estoy mal, y esto se dividió en 3 segmentos, esa se me la sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los antropólogos que trabajan para el sector empresarial han empezado a adaptar el método tradicional a las necesidades, con el propósito de comprender los supuestos, creencias, valores y prácticas culturales de un grupo de personas. Y ya hablando en el entorno comercial, se hace para una categoría de productos y una marca. Siguiente. Listo. Ahora ya entrando a la marca como tal de Cadillac. Cadillac y Lincoln fueron una vez los gobernantes del mercado de automóviles de Estados Unidos, pero a finales del siglo XX Cadillac había perdido su brillo.
Este se empezó a perjudicar no solo por el aumento de competencias del extranjero, sino también por los productos deslúcidos y el de la base de compradores. O sea, ¿qué era lo que pasaba? Cadillac estaba buscando un target en específico, sin embargo, este no eran sus compradores, sino que era un público más adulto, para no decir viejo. Entonces, sí, eso era lo que pasaba. Entonces, la empresa decide realizar una investigación de mercados para averiguar la mejor forma de comunicarse con un público más joven, que en un inicio la marca estaba pues tratando de encontrarlo como objetivo. Sí, ¿me entienden? Los etnográficos entrevistaron a varios consumidores vanguardistas entre los 30 y los 50 años y estos fueron seleccionados tanto por su edad, la innovación y la propiedad actual o futura de automóviles de lujo. Continúa. Gracias. Entonces, tras este análisis se dio lugar a la exitosa campaña de Cadillac llamada Breakthrough, que tuvo una duración de aproximadamente 4 años. Esta fue lanzada el 3 de febrero, ya le iba a decir septiembre, me disculpan, 3 de febrero del 2002 para el Super Bowl. Posteriormente se presentan numerosos puntos de ventas. Se llevaron los nuevos modelos de carros a centros comerciales, plazas y eventos deportivos para invitar a los consumidores a verlos. Por ejemplo, yo no sé si pasa esto en Manizales, pero sí pasa en mi pueblito, entonces ese es el ejemplo. Es que ustedes no han visto que en los centros comerciales meten los carros y como que vengan, mírenlo, huélanlo. Eso era lo que pasaba con Breakthrough. Y Hola, además de esto, Cadillac también creo que se fue un momentico la conexión. María José, creo que está fallando. productos de primera calidad en pelea tiempo. Ay, ¿sí me escuchan? Con el Ahorita, internet ahorita y se pues sí. cortó un ¿Qué momentico parte no me escuchan? Buenas. eh, Como todo se te cortó como desde que estabas hablando de los carros en los centros comerciales. Ah, bueno, entonces no es casi nada. Sí, sí. Entonces, pues sí, en los centros comerciales dejan los carros y uno puede entrar, oler y todas esas cosas. Y entonces Cadillac también compró productos de primera calidad en películas populares como The Matrix, que para ese tipo era muy famosa, y la respuesta de los consumidores fue en gran medida positiva. Continúa. Se me ha trabado el internet. ¿Qué bien? ¿Sí me escuchan? Discúlpenme. sí, ¿Y si cambian la diapositiva? sí, ya cambió. Sí, cambió. Perdón, repito, el internet está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Breakthrough, a mí nunca me cambió la diapositiva, discúlpenme. Breakthrough fue desarrollado para representar a un público objetivo. Los encuestados que hablaron de la vida como un proceso en el que uno se define y redefine continuamente a lo largo del tiempo y a través de los acontecimientos de la vida. Los encuestados dieron a entender de que cada paso de un sueño merece ser celebrado con la compra de algún artículo. Además de que en lugar de una celebración tranquila o moderada, sentían que esta celebración tenía que ser una exhibición obvia y casi ostentosa. Ahí sería, cambias la diapositiva. No estoy viendo las diapositivas, pero cámbiala. Me avisan cuando la cambien, es que se me trabó, de verdad. Se la cambié. Sigue. Listo. Entonces, Gary Topolevsky, el director creativo de DRC para ese momento, buscó una publicidad que rompiera con los antiguos estereotipos de Cadillac como una marca de lujo blando. Fue entonces cuando los ejecutivos y DRC buscaron un símbolo icónico de la época y acordaron en usar Rock and Roll de Led Zeppelin. Los consumidores sintieron que la letra de la canción, específicamente en la parte que dice ha sido un largo y solitario tiempo desde que hemos rockeado, no se los voy a decir en inglés porque mi pronunciación está paila, se refería al hecho de que Cadillac había estado ausente en sus vidas y que la compañía ahora era reconocida y ofrecía carros más atractivos para el público. ¿Cambia de diapositiva? Me avisan. Digamos que ya la cambió. Entonces, Breakthrough resonó entre los consumidores, no solo por el sentido de hacer, sino también por la reinvención de la marca, que era una creencia clave del éxito para el país de Estados Unidos.
Entonces, debido a que el concepto de la campaña Breakthrough se basaba en una visión etnográfica, era capaz de encarnar una representación exacta del consumidor. La transferencia de significado desde el contexto de la vida del consumidor a la nueva identidad de la marca forjó una poderosa conexión entre el consumidor y el automóvil. Durante los 4 años de la campaña Breakthrough, las ventas de Cadillac aumentaron y los beneficios se incrementaron. La empresa tuvo éxito para atraer a los consumidores más jóvenes y la edad promedio del propietario de un Cadillac se redujo de alguien de 70 años a alguien de 50. Ya puedes seguir. Pues acá está el comercial de Cadillac, que se los vamos a mostrar para que se contextualicen más de lo que estamos hablando. Could have seen it coming. Cadillac. Breakthrough. Listo, ahora ya llegamos con la marca Infiniti. Infiniti fue un carro de la marca Nissan que se introdujo en el mercado en 1989. Este fue como la competencia del Lexus que fue sacado por Toyota un año después, que fue en 1988. Y esto fue un contraste porque el Lexus tuvo un éxito, mientras tanto que el Infiniti no tuvo éxito. ¿Sí me están escuchando? Sí, tranquila, dale. Ah, bueno. Sí, estamos escuchando. El Infiniti fue lanzado porque se suponía que en Estados Unidos iba a ser uno de esos carros de lujo más en el mercado, pero esto pues no se logró porque con la primera campaña fue un rotundo fracaso. Para hablar de la campaña publicitaria de Infiniti, fue hecha por una empresa que se llama Autotrópolis, en donde su colaboración, pues obviamente no fue un éxito. Y según las campañas etnográficas que se sacaron después en 1990, con otros 3 proyectos más, tampoco llegaron más allá de lo que debía ser a comparación de tener una primera campaña, sacar un producto y que después de pronto se iba a valorizar más, pero esto no se logró creo que hasta el año 2002. Pues Nissan quería vender al coche Infiniti con esta temática de japonesidad, porque pues es un carro japonés, entonces lo querían vender al mercado estadounidense con esa idea, pero, o sea, como para darle a ver que son como un carro asiático y como que eso también se puede introducir al mercado estadounidense. Esta campaña fue muy mal hecha porque primero dieron como el concepto de una serenidad con naturaleza, pero la naturaleza, pues no encontré como tal la campaña, la busqué mucho, pero no la encontré, pues de lo mala que fue, pues no está en internet.
fue como de naturaleza, pues en un estanque con olas y como el cielo así curvilíneo y todo eso, pero no estaba el carro. O sea, estaba toda la naturaleza como diciendo que es un patrón de comodidad y de lujo, pero no estaba el carro. Entonces los consumidores claramente iban a decir de que está, pues de que es esta campaña, porque no muestran el producto y claramente se tiene que mostrar el producto y más si va a un target específico que son como los carros de lujo. Y más si estamos hablando de Estados Unidos, un país súper capitalista, súper movido en la industria publicitaria y pues ver eso, pues no. Y también querían representar el Zen, como decía en el texto, como decía el autor, que era como el ser de esa naturaleza, pero pues lo representaron muy mal, porque sin producto ni nada nos iba a llegar como a lo que se veía. Y no ofrecía como el significado como tal, que era el carro, no la naturaleza, como pues si uno ve un anuncio de naturaleza, eh, piensa, no sé, como en el medio ambiente, cambio climático, pero no en un carro. Pues este producto de Nissan, el Infiniti, pues los publicitarios de la empresa no querían dejar ir como la idea del estilo japonés. Querían como seguir implementándola como en el otro, en las otras campañas. Pues aunque vieron que esa era un fracaso, querían seguir dando esa idea, pero con otro enfoque. Pero ya con la campaña de 1991, como que redujeron eso como a algo muy simple, representándolo con una simbiología que viera como múltiples temas a su vez. Pues, con la imagen se viera como diferentes temas a la vez y con el concepto de lujo, rendimiento y estética, que pues que se viera a través de la imagen esos tres significados y pues se logró. Después de eso como que logró otra vez posicionarse y salir de ese fracaso que había sufrido tan horrible después de su lanzamiento. Y pues ahí decía en el texto que los consumidores, o sea, no rechazaban como tal el coche, porque el coche es un coche bueno y pues es un coche de lujo, sino que la publicidad no les llegó. Entonces, si no hay publicidad buena, no hay cómo el consumidor compre algo que no se le está dando como el significado directo. Listo, ya para la teoría social, y significado de la marca. Pues nos dan varios, pues como investigadores sobre el tema. Entonces, los primeros son Holt, McCracken, Miller y Teacher. Pues dicen que consideran que las marcas son textos culturales diseñados por corporaciones y agencias de publicidad que infunden a las marcas atributos culturales. Ellos dicen que las marcas son como textos culturales, como para que se incorporen en la sociedad y estos sean como atributos de la cultura, que se vuelva la marca una cosa más de la cultura. Esto se utiliza como para crear una identidad en la sociedad, como para que se ha recordado, queda en la sociedad y pues se plasma en la cultura. Pues esto no estaba en el texto, pero yo como lo asimilo, un ejemplo, es Coca-Cola. Coca-Cola tiene muchos pues plasmaciones, más que todo en la cultura americana y pues también mundial, pero primordialmente en la americana. Y podemos ver cómo ellos a lo largo del tiempo muestran mucho y se concentran mucho en el tema de la Navidad, entonces también como que nos vendieron la idea de quién es Santa Claus. Pues dicen que los primeros creadores de Coca-Cola, creo que de los primeros creadores de dar como tal la imagen de Santa Claus, pues fue Coca-Cola.
y también de cómo es la vida americana. O sea, ellos siempre venden como eso de la felicidad y todo eso plasmado como en vida americana, pues no en vida colombiana. Ya hablan, pues en el texto, Arvidsson, Lurie y Manovich, que dicen que la interactividad en contraste con la interacción a fin de indicar un tipo de comunicación que implica una conversación indirecta más que directa. Ellos dicen que aquí es más la interacción del producto y el consumidor, en donde se tiene que tener como una conversación como más directa y más a fondo con ellos, porque el medio de esto, o sea, el medio vago es un intercambio de información. Está el producto y está el consumidor. Y también se ve muy importante el logo, que es lo que da como tal a demostrar más la marca. Por ejemplo, si tú ves el logo, tú sabes ya qué marca es, por ejemplo, ya sabes qué comprar o ya sabes qué te gusta de esa marca, como el logo de Nike o el mismo logo de Cadillac o de otras como Chanel o Adidas, o otras que son, pues que tienen logos como muy directos que les hagan llegar a la gente. Estos investigadores y antropólogos plantean dos preguntas, que cómo se crea y se mantiene una marca a lo largo del tiempo sin interacción con la sociedad. Y la otra es que se incluye de actores económicos que forman parte de la interactividad. O sea, ellos dicen que siempre hay que tener interactividad con el consumidor, porque si no, pues no se lograría como tal eso de vender algo a la población mundial. Los otros dos, que son Schuller y Salzen-Morling, que dicen que el espacio teórico entre los conceptos estratégicos de la identidad de marca y las interpretaciones de los consumidores sobre la imagen de marca. Ellos dicen, pues ellos van como muy al tema de la imagen en la publicidad. Dice que la identidad de marca es como una idea más cultural construida por los productores para captar ese significado. Y también que el consumidor evalúa el texto propuesto por el productor para codificar el significado. Aquí pues dicen que la imagen es el centro de todo y pues como se ve plasmada la imagen es como el consumidor lo ve. Y también dice que esto es muy importante porque también entra en la mente de los consumidores, por decirlo así. Uno ve la imagen y pues dice, ay, esto es publicidad de tal marca o de tal cosa, porque se ve muy directa y muy referente. Aquí es lo que entra a jugar, es la esencia de marca, la promesa de marca, equidad de marca y la arquitectura, o sea, todo lo que tiene que ver con todo lo que rodea la marca como tal. También comenta en el texto que la creación de marca también puede plasmar una cultura, la estética o la historia, en donde tratan también de inyectar ese flujo global como a la población. Según lo que yo veo, también puede ser como lo del Times Square, que inyecta como tal mucha publicidad a la población mundial, porque todo el mundo como va allá y se toma fotos, y también pues ve las publicidades y capta muchas cosas, como también se ve como los artistas muy famosos que los colocan en el Times Square y tienen como una imagen y pues una publicidad muy directa. También se puede ver el consumidor como actor social, pues porque es el que ve y el que capta las ideas y el que también aporta una identidad a la marca. El actor social también es ese gerente de marca, el gerente de cuenta o el personal creativo de una industria publicitaria. Pues esos son como los que más califican y los que más hacen como crecer a marcas haciendo sus críticas, ya sea constructivas o destructivas. El espacio teórico
El espacio teórico es la producción y consumo de la representación y la interpretación de un escenario comercial. Listo. Ya para pasar a la representación en los productos de calificación. Esto fue propuesto por Michael Callum y sus colegas en el año 2002. Esto se constituye de un punto de partida útil para describir el grado de interacción entre los productores y consumidores que participan en las prácticas y la creación de él. Ellos decían que el producto era una entidad que siempre cambiaba y se transformaba, porque a través de los años claramente la sociedad cambia, los consumidores cambian y pues el producto tiene que cambiar. Y esto, como lo dicen ellos, es un bien con características muy bien definidas. Pues es un bien que se presta ante la sociedad para que los ayude o para que les facilite bien las cosas. Tiene una biografía, pues claramente cada producto tiene como su pasado, su recorrido con los consumidores y con la sociedad, entonces ahí ya también se ve qué se puede sacar para mejorarlo o para no. Perdón, profe, un segundo. Dale. Listo. Mm, El ejemplo que nos da Michael Callum, pues claramente estamos hablando de autos, nos da un ejemplo. Y el auto es un objeto, ¿cierto? Y lo constituyen como en una forma muy definida, con unas necesidades específicas que tienen los consumidores y lo que necesita él en un auto. Esto se introduce al mercado con, con un modelo y con unas especificaciones y características determinadas, ya sea por que da la sociedad o que da la competencia, entre otras cosas. Después de esto, de tener ya las especificaciones y el modelo, se da el automóvil en catálogo, pues para ya ver, revisar, y después de eso ya se va al concesionario, entonces ya se vende, en donde ya se vende y en donde ya se vende y se da como esas características anteriormente dadas muy objetivamente. Ya después de que el carro esté comprado, el, el consumidor pues ya lo sigue utilizando, sigue circulando en él, lo sigue, por ejemplo, llevando a talleres o lo puede vender en concesionarios de segunda mano y ya después esto vuelve a ser objeto de un papel, o sea, de volver a tenerlo en una revista y después seguir siendo la competencia de otros coches, como el ciclo de vida como tal de un producto. Siempre pues vuelve a llegar al principio. La calificación de las marcas, que ya, la calificación de las marcas, que ya es un concepto como, es un concepto importante para la interacción pues, de los productores y de los consumidores, que se ve reflejado en el texto de dos maneras. La primera, que pues hay una gama de personas involucradas claramente en el diseño, en la producción, en la comercialización, en la distribución y en el consumo. Y esto se ve más que todo en una sociedad capitalista en donde todos los productos y todo eso se tienen que vender y siempre hay competencia.
Y ya están, por el otro lado, los consumidores activos, que son como los que ayudan a mejorar, a calificar y recalificar esos productos. Y están, pues, de otra manera de calificación, es la de la premodificación, en donde se da como esa comercialización de posición y reposición en el mercado. Y pues es el de Cadillac, Infiniti, que Cadillac con la campaña de Breakthrough, después pues con el lanzamiento de su campaña en el Super Bowl en el 2002, pues esto aumentó mucho las ventas, hizo que los consumidores lo captaran muy bien y pues tuviera un gran posicionamiento. Y también con Infiniti, pues la campaña desastrosa, después como de trabajar y todo eso y de dejarse la idea de lo japonés, pudo pues ingresar al mercado, pero no tanto como Cadillac, pero sí pudo tener un espacio, por ejemplo, en el mercado estadounidense. Y pues en el texto dice que la publicidad de los consumidores se da a través de las interacciones. Pues lo que nos plantea Michael Callum, siempre debe haber una interacción entre el consumidor y las personas que desarrollan ya sea el producto o las campañas. También menciona que a través de una investigación etnográfica, las empresas aprenden cómo las personas generan el significado con el uso de un producto en su vida cotidiana, o sea, cómo se plasma tanto el producto en su día a día, en su rutina y pues en su identidad también. Bueno, entonces en esta parte, pues ya como finalizando el texto, yo les voy a hablar un poquito de cómo la opinión del consumidor impacta de cierta forma la marca y pues los cambios que ha tenido la publicidad a lo largo del tiempo. Entonces, pues, como les venía diciendo, los consumidores en una campaña publicitaria pues pueden tener un impacto tanto negativo o positivo, dependiendo pues del comportamiento que los consumidores tengan frente a la campaña y pues como la perspectiva o la forma en la que observan como la publicidad. Entonces tenemos una discusión entre la campaña de Cadillac y la campaña de Infiniti, donde la de Cadillac, pues, digamos que no solo captó la atención del público objetivo, sino que también captó la visión del mundo en general. Y digamos que utilizó en esta campaña una metáfora donde combinó, digamos, el ser, el uno mismo, y pues la compañía como que se reinventa a sí misma, ¿sí? Entonces, de esta forma, la campaña expresó como le expresa a los consumidores de realizar o de concebir un sueño y sacarlo pues como fuera de la caja, como que desempacar ese sueño y poderlo desarrollar sin ningún límite y pues pasando todos los obstáculos que se presenten. La interpretación ya que le dio pues el consumidor, digamos que fue muy parecida, que lo que dijeron fue como que es como cierta expresión de vivir como el sueño pues americano y poder lograr como una movilidad un poco más fácil. Y pues el resultado de esta campaña pues obviamente fue positiva, logrando los objetivos que tenía la marca y dando poder como a los consumidores en cuanto a su identidad en el sentido social y también como a la vida cotidiana. Ahí puedes pasar. Bueno, entonces aquí hay una citación que es un símbolo clave
que indexa las creencias y valores de la cultura de los Estados Unidos, digamos que esta situación, pues que la saqué del texto, se basa en que la idea que se tiene del consumidor, con el fin pues como de hacerlo crecer en cuanto al yo y en un modo de existencia de hacer y un modo de existencia del ser, en donde pues la forma en la que el consumidor percibe las campañas o la opinión que da sobre las campañas depende pues de la personalidad que el individuo tenga, ¿sí? Y digamos que Cadillac, al actuar en su publicidad de una forma metafórica, que incluye tanto al yo y una combinación también de la campaña, pues siempre ha logrado como impactar al mundo. Ya en cuanto a la campaña pues de la naturaleza de Infinity, era pues como un objetivo cultural de yo en el ser, como de una forma pasiva, ¿sí? Como de lo natural. Y hizo como una unión del conductor, el automóvil, la carretera y el medio. Eso los unió en cuanto en el tiempo y espacio del Zen, que sería como el ser, que pues el autor nombra que el Zen es como el ser, y digamos que se malinterpretó el objetivo que se tenía con esta campaña, en donde el objeto pues del consumo con la naturaleza construía como lo cultural. O sea, básicamente que el conductor, digamos que supera los obstáculos con el automóvil y digamos que de esta forma somete como el entorno exterior. Obviamente, pues esta campaña fue rechazada, tuvo un impacto pues negativo para el consumidor y pues su objetivo fue totalmente criticado. Ahí la puedes pasar. La otra. Bueno, la marca será aceptada o rechazada por el consumidor dependiendo pues de como el tipo de imagen que la marca como que circule o que la marca presente como en los diferentes medios de producción, ¿sí? Entonces, en cuanto a los medios, para presentar un automóvil, entonces ahí los pueden ver que serían como los lanzamientos de automóviles en televisión, los copies que se dan en las campañas o en las revistas, los productos presentados, pues, o sea, presentar los automóviles en las películas famosas, hace dar como esa oportunidad de hacer una prueba de conducción y pues salas como de exhibición y pues bueno, hay muchos otros medios más, pero el texto nombra estos. Y pues básicamente como que estos medios es un punto importante o es como un momento clave en donde el consumidor puede tener una interacción un poco más directa con el producto y pues de esta forma puede dar como que su punto de vista o dar una mejor opinión, ya sea aceptando o rechazando pues el proceso de producción en cuanto al consumo, ¿sí? Dependiendo como su personalidad. Los productos pues ya representan como los procesos de producción de la marca, o sea, como que integran las ideas y también serían como los resultados que sean de las investigaciones que hace y de esta forma sacarían como esa especie de estética de la marca. En el proceso social, que serían los gestores y anunciantes, que estos pues se encargan como de intercambiar las ideas que tengan, se ponen de acuerdo de cuál idea elegir y empiezan a darle forma a la campaña, empiezan como a crear la identidad de la marca y dan como desarrollo al material creativo. Bueno, la puedes pasar. Bueno, entonces aquí, resumiendo un poquito, los consumidores en cuanto a lo que ven, pues, interpretan la comunicación que le da la marca, evalúan el sentido que el texto, pues, les presenta y lo comparan con otros productos para llegar al proceso, pues, de
de consumo. Ahí la puedes pasar. Bueno, la otra. Bueno, y ya para terminar, entonces, digamos que la publicidad ha pasado de ser como unidireccional a ser más interactiva y representativa con el consumidor. Y digamos que han cambiado como que las formas de medios que ya no tienen como que interacción por medio de la televisión, sino también como información descargada, videojuegos, por chat o por teléfono. Listo. Listo, profe, ahí ya resumí lo más que pude. Gracias, Natalia, y gracias pues a todas las chicas. Si quieres, déjanos ver un momentico ahí la conclusión. Profe, Profe, ya van a decir la conclusión. Ah, ok. bueno, en conclusión, tenemos que las marcas pues son entidades entre productos y consumidores. ¿Las marcas son qué? Perdóname. Las marcas son entidades entre productos y consumidores. Entidades entre productos y consumidores en el capitalismo. Ya que el capitalismo se sabe su clase social por lo que se obtiene, por las riquezas, pues por el carro, por ejemplo, que tiene y esas cosas. La creación de una marca hace transferencia de significado hacia y desde la marca. O sea, que hacia quien va a diseñar el producto, por sus experiencias y el material, pues, de que están hechos los productos. El consumo de productos de marca es algo que los consumidores provienen a sus vidas, ya que por medio de la publicidad reflexiva, las marcas hacen una narración etnográfica diciendo a quién va dirigido sus productos o quiénes lo pueden adquirir. La interactividad entre los productores y el consumo aleja la idea del medio unidireccional de persuasión, ya que no se le dice a los consumidores qué deben de comprar, sino que primero está en hacerse hacer una construcción de personalidad y hacer como una relación con el cliente. En el capitalismo, los bienes se estabilizan y se desestabilizan con frecuencia. Por eso las marcas no están yo no puedo con esa palabra, desterritorializadas. Y por eso esta razón, el lugar y el tiempo sí son importantes, pues sí importan. Por ejemplo, que lancen un producto en tiempo en el que las personas sí lo puedan comprar, no por ejemplo en la pandemia, pues que iban a lanzar algo sabiendo que había tantos problemas económicos. Las marcas se localizan para dirigirse a segmentos específicos en momentos concretos. También también podemos decir que la marca requiere un compromiso continuo con los consumidores. En los procesos de creación de marca se debe haber una publicidad creativa, la cual se puede adquirir a la sociedad. Se debe tener presente las identidades y comunicaciones de la marca. Por el capitalismo avanzado puede ser más sensible a las necesidades y deseos de los consumidores, ya que cada quien compra dependiendo lo que genere, pues la cantidad de plata que genere. Pues alguien pobre no se va a ir a comprar pues alguien con una clase social bajita no se va a ir a comprar un carro, pues una camioneta, ¿no? Pues no tiene lógica. La etnografía se tiene en cuenta desde el desarrollo y el diseño de los productos hasta la comercialización, la distribución, el tipo de publicidad y la escultura de los lugares en los que se vendan. Hay una mayor interactividad entre los productores y los consumidores. Los fabricantes y los minoristas hacen el uso de las tecnologías digitales de información para poder interactuar con los posibles clientes y
y poderle así pues adaptar la publicidad, o sea, haciendo cierta, no sé, cierto descuento o dándole pues, ¿cómo es que se llama? Segmentar a los clientes y personalizar las ofertas de los productos y eso. Y ya, profe. Ya, muchas gracias por su atención. Lamentamos que fuera tan larguita, pero fue lo máximo que lo pudimos resumir. Bueno, chicas, muchas gracias. A ver, muchas gracias a Natalia, Alejandra, María José y Valentina. Un aplauso para las 4. Personalmente pienso que es mejor atajar a las personas, como decimos, atajar a los niños que empujarlos. Pero sí, digamos, se busca como un punto medio. De todas maneras, esa extensión que ustedes presentan, miren que fue una exposición de casi una hora, pues muestra que hubo un trabajo arduo, ¿cierto? Con un texto que sabemos que es difícil porque es en inglés, tiene terminologías nuevas, ¿no? Algunas pues conocidas, otras no, pero en general siento que se acercaron con profesionalismo al texto, tuvieron un manejo, me parece, profesional de conceptos como target, incluso los pronunciaron muy bien, que lo digo porque a mí mismo cuando la primera vez que yo veía la palabra target, yo pensé que se decía target y se me burlaron mucho los colegas de publicidad y en el programa me decían, no, es target, target, y se me quedó. Entonces, muy bien, voy a señalar otros puntos que destacaría, déjenme compartir. Voy a comenzar como en orden, son muchas cosas, pero pues voy a tratar también de ser breve y de no hacer lo que les estaba un poco cuestionando al final. Me gustó mucho el inicio y como la propuesta estética con la que iniciaron, como con los dibujitos. Incluso pensé que iban a seguir por esa línea, después como que vi que no había propiamente una línea gráfica, pero inicialmente pues me gustó esa perspectiva. Siento que en general, a ver, si uno va a la guía de exposición, siento que se acercan a identificar lo central, digamos, alcanzan a captarse aspectos centrales del texto, ¿sí? Que como ustedes lo decían, pues tenían que ver con el tema de comparar estas campañas, ¿cierto? La campaña de Infinity y la campaña de Cadillac. Sin embargo, antes de profundizar pues, en otros elementos positivos que los hay, ¿cierto? Ejemplo, utilizaron diapositivas con texto e imágenes, pero complementaban esa presentación de diapositivas con textos de apoyo, en algunos momentos leían, ¿sí? Y en otros momentos con palabras propias, incluso me gustó pues lo que hacían me gustó, por ejemplo, María José decir, por ejemplo, cómo es en su pueblo. ¿Dónde vives, María José? Profe, en Tuluá. En Tuluá. Me parece interesante como esas conexiones de decir aquí en mi pueblo y decirlo con orgullo aquí en Tuluá, en un centro comercial, esto se ve de esta manera, ¿cierto? Incluso nos hacía imaginar los olores, ¿no? De los carros. Entonces me parece que eso le hace que sea ameno, ¿no? Amena la presentación. Entonces muy bien por eso. Habría pues otros elementos positivos que ahorita se los menciono, pero sí quiero hacerles unas preguntas en principio a las expositoras para clarificar algunos elementos. Al principio decían, y se presentaron una traducción de contested fields, están viendo ahí en mi pantalla esta frase, ¿no? Contested fields. ¿Cómo lo tradujeron? Porque yo les entendía al principio, le entendía a Valentina, si no estoy mal. Le entendí como contextos, ¿cómo lo decía ella? Contextos de campos. Le entendí, si no estoy mal, a Valentina, pero la escucho a ella y a las demás. ¿Cómo tradujeron esa expresión contested fields? ¿Qué significa eso? Profe, fui yo, es que me enredé y se me olvidó el significado, pero era campos disputados. O sea, marcas, interactividad y campos disputados. Es que se me olvidó. Tranquila. ¿Y por qué campos disputados? ¿Qué significa esto frente al texto, Alejandra? Pues según como nosotros lo veíamos, como los campos de por ejemplo, de las campañas
por ejemplo, los contrastes que se hacían de las campañas de una buena y una mala, campos disputados. O sea, ¿qué Es que sería no sé cómo una disputa entre las dos campañas? no, pues es que no sé cómo explicarlo, pero mm, como, o sea, como, sí, sí, como mejor dicho, como dos campañas pueden, así, pues una mala y una buena, pueden alcanzar como eh, incrementar las ventas a raíz de una campaña buena o una campaña mala y aprender de eso. ¿Me hago entender? Como Más o salir más menos. allá. Más o menos, y mira la dificultad, o sea, mi intención no es rajarlas, creo que es una buena exposición, pero sí, hoy sí quiero como volver al origen, digamos, de la clase, en cuanto a esta expectativa de que ustedes forjen estas competencias. Cuando digo forjen, insisto, están en un buen nivel, pero creo que en todo el grupo, pues podemos, incluso yo mismo sigo siempre teniendo el desafío de cómo ser más concreto, ¿sí? Porque incluso había algunos momentos en los que vi que había frases confusas, como esto de decir, vuelvo y como tú decías, hubo momentos que se decía contextos de campos, que mira que cuando lo dijiste, bueno, y no, vuelvo y te digo, es un error normal, que a uno le confunda, pero hubo otros momentos en los que también, como les dijera yo, había frases sin sentido, ¿sí me entiendo? Contextos de campo no quiere decir nada. Todo esto es en un sentido constructivo y partiendo pues de que hubo un muy buen trabajo, ¿cierto? Pero también lo vi, por aquí anoté algo de sintaxis, esperen un momentico. Aquí, sintaxis, ya. Los coches, algunos momentos decían frases como los coches significan para cada persona es muy importante. Es decir, como que una dificultad en la construcción de las frases que puede ser un asunto de nervios, ¿sí? Por un lado, pero también mi sensación en relación con la guía es como que de nuevo las vi como en otros grupos que cada una dijo, yo me encargo de esta parte, yo resumo esta parte, sin que se diera un segundo momento de encuentro y venga, analicemos qué es lo común en las diferentes partes y que puedan condensar todo. Vea, ¿qué es lo que se pregunta el texto? ¿Sí? ¿Qué es lo que se pregunta? Porque tú mencionas algo, Alejandra, hay dos campañas, pero la disputa que está analizando el autor cuando habla de campos es la disputa entre las dos campañas. ¿O para qué está haciendo referencia a estas dos campañas? ¿Para hablar de qué disputa? Si quieren, mientras van pensando, miremos dónde tengo. Aquí, impugna. Porque contested significa impugnado, yo lo busqué, ¿cierto? Puede ser como combate, contradicción, ¿sí? ¿Cuál es la contradicción que están presentando los autores más allá de las campañas? Las campañas, digamos que ya lo usan como ejemplos, pero ejemplos para hablar de qué contradicción o de qué lucha. O sea, aquí si se quiere, lo que yo les estoy preguntando es por esta parte de la exposición. Que vi que o sea, ustedes en varios momentos hablaron de lo central del texto, pero como no fue una síntesis, sino un resumen, lo repitieron sin que hubiese un momento central, incluso pudo ser o sea, en 15, 20 minutos uno puede llegar y decir, lo central que se preguntan los autores es esto, lo responden así y lo sustentan de esta manera, ¿sí? Pero insisto, no es para corcharlas, no, mi intención no es asustarlas, sino para que pensemos, en principio las expositoras y después ya todo el grupo. Más allá de esas campañas, ¿qué es lo que está en disputa según los autores, o en lucha, o en contradicción? Como el producto que se puede ver que sí puede como llegar al consumidor y sí puede tener un buen posicionamiento a nivel de ser comercializado.
Listo. Lo que, Entonces, Poder bueno, llegar al mercado. listo. lo Entonces, que pueden lograr las campañas publicitarias para, como por ejemplo la Infinity, que primero obtuvo pues una campaña horrible y que después la pudieron organizar y ya después se logró, pues tuvo gran venta y eso. entonces vamos un momentico atrás. Productos. Entonces vamos a hablar, si quieren, cojamos el producto carro. ¿Listo? ¿Qué es lo que está en disputa? A ver, cuando hay una disputa, piensen normalmente cuando ustedes tienen una discusión, hay unos actores que están unos sujetos, volviendo al tema de la sintaxis. O sea, para aclarar las ideas ayuda que aclaremos cuál es el sujeto, es decir, de quién o de qué estamos hablando y qué estamos diciendo de ese sujeto. Entonces, el producto está, ¿cierto? En los carros. Pero miren que el carro es un objeto, pero ¿qué es lo o qué actores están en disputa en relación con ese objeto o ese producto? Ahí, mientras ustedes lo van pensando, fíjense que ya este nivel de análisis de los textos es mucho más allá del resumen. ¿Sí se dan cuenta? Ya no es decir el texto comienza diciendo esto, pasa después a lo otro, sino en el fondo, ¿cuál es la pregunta y la respuesta que se está dando el autor? Entonces vuelvo y les digo, están los carros. Hay una disputa, si quieren, pongámoslo así, una disputa entre quiénes. Entre la marca y La- los consumidores, no. Muy bien. Primer elemento central. Entonces, fíjense que esta claridad, este momento del pensar, es lo que yo le pido a los grupos que hagan, además de leer y resumir, que lo hicieron muy bien en este caso. Ahora, yo soy consciente, y particularmente en este grupo, que se genera una dificultad cuando Valentina se incorporó hace 8 días, ¿cierto? Pero estos procesos, incluso de preparar una exposición, yo digo que más o menos sería un proceso de 15 días ante anticipación. ¿Por qué? Porque es el tiempo para leer, resumir, sentarse y reunirse, analizar, conceptualizar, como cuando ustedes hacen una campaña y ya ahí sí llegar al producto. Entonces lo que siento es casi como que cada una estuvo trabajando su proceso, aportó la parte de lo que resumió, pero faltó esa conexión en la que de una manera más breve, pero con un análisis profundo uno puede decir, el texto nos está hablando de una disputa entre marca y consumidores con respecto al producto. ¿A qué del producto? ¿Qué es lo que está en tensión entre consumidor y marca con respecto a ese producto? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Qué es lo que está en tensión entre consumidor y marca con respecto al producto que estaría en el centro? Pero ve como lo que puede, las clases sociales, como eh, no sé. Por ejemplo, como la obtención, pues lo que cada persona puede, el tipo de publicidad, cómo llegarle a los clientes, qué personas pueden obtenerlo. Pues mira, ahí estás bordeando lo central, Valentina, lo que muestra que sí leíste el texto, pero o sea, estás persiguiendo el corazón del texto, que es lo que yo trato de transmitirles en esta clase, pero no le atinas a lo central. O sea, esos temas tienen que ver, ¿sí? Pero hay un tema fundamental y por eso es que este texto nos está hablando también de la etnografía. Entonces los voy a ayudar un poquito. Pónganla ahí en pausa. Vamos ahí en pausa. Preguntémonos lo siguiente, ¿qué se preguntan los autores de este texto? En un sentido simple, cercano a nosotros. Profe, es que, o sea, pues como habían muchos autores, también había pues lo que yo dije de unas preguntas primordiales que era, que hablaba de cómo se o sea, cómo puede llegar una marca sin interactuar o cómo puede, cómo es ese rol de la interactividad frente a una campaña o frente al lanzamiento de un producto o algo así. Listo. Pues Entonces tú ahí ya estás mirando qué esas papel fueron juega la dos interactividad. preguntas que pues estaban en el texto.
Sí, esa es una pregunta central que Sí, además o sea ahora que que lo mencionas me faltó decir algo que sí quiero destacar, es que me gustó mucho cómo fueron de juiciosos con citar adecuadamente los textos, ¿cierto? Eso da un orden para mostrar pues que es una discusión de fondo, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué papel juega la interactividad en el desarrollo de una campaña publicitaria, ¿cierto? ¿Interactividad de quién? ujú, Entre consumidores y marcas, y ¿cierto? Ah, productores. muy bien. Exacto. Entonces ahora tú estás mirando el fondo, el concepto de fondo. Tratemos de conectar ese concepto de fondo con las campañas, o sea, ¿qué es lo que analizan los autores respecto a estas campañas? Mm, Ustedes mismas lo dijeron en varios momentos de la exposición. Pues no es como introducirse más como al, al mercado que se quiere llegar. Y cómo, o sea, ¿qué analizan o qué estudian los autores para explicar cómo puede Lo llegarse mejor de, al mercado? lo de la calificación y la recalificación, como ver cómo los consumidores por medio de sus campañas ven si, pues, o sea, compran el producto o no lo compran, dependiendo a cómo directamente les llega la campaña. Profe, ¿No? cómo estudiar bien el tipo de población a la que se le quiere llegar y a la que se le puede llegar, pues desde la etnografía. ¿Listo? Y a través de qué, o sea, ¿en qué se basan los autores o qué, cuál es el referente concreto que usan ellos para explicar esto de qué puede hacer que sea efectiva o no una campaña? Pues si la campaña, por ejemplo, lanzan una campaña, por ejemplo, como lo decían en la de Infinity, lanzaron la campaña y vieron que el público no reaccionó hacia él y no compraron ningún auto y pues no vieron nada. Después lanzaron otra campaña que medio la gente logró captar y después, creo que fue en 1991, donde ya logró resurgir por una buena campaña, un buen concepto y logró captar a los consumidores. Listo, entonces nos vamos acercando. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes mencionan en la introducción que hay una comparación. Lo que nos falta decir para entender el eje del texto y así no perdernos por las ramas es ¿para qué comparan los autores esas dos campañas? ¿Para qué lo hacen? Para que notemos en que una sí hubo un aumento y la otra no tuvo los resultados que quisieron. ¿Y de qué nos Entonces, sirve saber eso? pues para saber de que cómo realmente se puede hacer una publicidad, porque la primera vez que ellos lanzaron la cosa ni siquiera mostraban el auto, cuando a los otros sí les dio resultados porque hicieron una buena campaña publicitaria. Lo Exacto. mostraron. Entonces miren que en este caso incluso la figurita que uso para las exposiciones encaja muy bien con el tema del target y en últimas de lo que los autores están mirando por qué una campaña funciona, fue aceptada y otra no. Digamos que esa podría ser una pregunta general. Como les he dicho en otros casos, no quiere decir que cuando ustedes van a hacer una exposición tengan que utilizar justamente los términos que yo digo y de la misma manera. No es tan matemática la cosa, pero sí, digamos que habría ¿cómo les dijera yo? Ciertos elementos, o sea, un corazón es un corazón de un texto, ¿cierto? Por más de que ustedes describan ciertos aspectos del corazón y yo otros. No sé cómo, a veces no sé con qué más metáforas explicarlo, ¿cierto? Pero, o les preguntaría a las expositoras, ¿estamos de acuerdo con que una pregunta que está todo el tiempo a lo largo del texto es por qué una compañía fue aceptada y por qué la otra no? Pues la de Cadillac, pues primeramente sí, porque fue una campaña reflejada en autos y como muy concentrada en lo que era, y pues aparte la mostraron en el Super Bowl y también tuvieron como una canción que generara recordación de marca, entonces como que tenía todos los aspectos para hacer una campaña ganadora, al contrario de Infinity, que pues mostraba la naturaleza y no mostraba como tal el producto, entonces fue un Metieron fracaso como la total. campaña bien a la vida cotidiana de las personas, como que podía ser mejor para las personas.
Pues no, como Pero- que puede hacer mejor para, perdón, profe, como que puede hacer mejor para las personas, sino como que querían resaltar eso de serenidad y todo eso, pero no lo lograron porque no mostraron el producto. Pero ojo, ¿qué les pregunté yo? ¿Qué les acababa de preguntar antes de que me respondieran? Que porque una fue buena y la otra no tuvo. No. ¿Qué les pregunté? ¿Alguien captó la pregunta que les hice? Tanto de las expositoras como del grupo en general. ¿Qué les pregunté? Fue que porque una campaña fue aceptada y la otra no, ¿no? No, Que si el texto se basaba en que una campaña fue aceptada y la otra no. exacto. ¿Quién habló ahí? David, profe. David Tocayo, gracias. Entonces, esto es lo que yo veo, porque créanme que le he dado muchas vueltas a cómo hago metodológicamente para que nos entendamos. Ojo, siendo la exposición buena, y ojo, no es un regaño para las expositoras, sino que veo, estamos a mitad del curso, veo que es necesario como apretar el, el- las riendas de la clase, porque yo siento que no nos estamos escuchando. Una cosa es que yo les pregunte por qué la campaña funcionó o no, por qué una campaña funcionó y la otra no. Y otra cosa es que yo les pregunte si consideran, como decía David, que a lo largo del texto los autores vuelven una y otra vez sobre esta pregunta. O sea, mi pregunta es si esta pregunta apunta a lo central del texto. ¿Por qué puede ser difícil? Porque preguntar sobre la pregunta es ir a un tipo de pensamiento al que no estamos acostumbrados. Un pensamiento de lo abstracto, ¿sí? ¿Cómo se los transmito yo? Una cosa es decir qué dice el autor y otra cosa es decir qué se pregunta el autor. No sé si me explico. David, ayúdanos en el sentido en que tú cogiste la pregunta. ¿Qué te ayudó a comprender lo que yo estaba preguntando? Mm, pues, profe, pues no lo que usted dice precisamente, sino como lo que vi en la exposición, que sí, pues que siempre estuvieron, pues, es que no sé cómo decirlo. O sea, al principio de la exposición explicaron muy a profundidad el por qué la campaña de Cadillac fue un éxito y el por qué la campaña de Infinity, pues, no. Y como que a medida que transcurría la exposición, volvían a veces como a retomar de a poquitos eso. Entonces, pues por eso fue que cogí la pregunta, profe. Gracias, David. Con lo que tú me dices se me ocurre lo siguiente, quizás pueda ayudar. Cuando yo les digo en la guía de exposición, pregúntense cuál es la pregunta objetivo del autor y cuál es la tesis, es como si ustedes hicieran en su cerebro esto, cogen el texto y en vez de coger partecita por partecita, como si lo miraran globalmente. ¿Se acuerdan que al principio del texto hablábamos de zoom in? ¿Cómo se dice, Santiago, entonces a lo contrario a zoom in? Zoom in sería el acercamiento, ¿cierto? Como un zoom out, pues salir Zoom, del zoom. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cada una o cada expositor, porque le ha pasado a otros grupos, se especializa en la parte que me tocó, ¿sí? Eso les dificulta ver el texto con un zoom out. ¿Qué es lo que a lo largo de todas estas páginas es transversal sobre lo que el autor está girando? ¿Sí? Sí, creo que por fin esta metáfora ayuda. Entonces, vuelvo y les pregunto a las expositoras. ¿Estarían de acuerdo con que esta es una pregunta central alrededor de la cual el autor está reflexionando a lo largo del texto? Pues sí, porque, profe, a lo largo del texto, pues siempre mencionan el caso de esto. Y aparte de eso, siempre dan como, siempre gira en torno, por ejemplo, a los productos, que es como un automóvil o la calificación de esto, pues
productos relacionados con el tema automovilístico. Entonces él quiere hacer como, o sea, redondear todo al tema de, pues, que se hablaba al principio, pero hablándolo también con el tema de, pues, de los distintos temas que trataba él a lo largo del texto. Listo. Entonces, fíjate que con esto podemos ver, Alejandra, que no se está hablando de las dos campañas para plantear una disputa entre ellas, sino que las va a comparar para explicar una disputa que hay entre marcas y consumidores en general, ¿sí? Pero que la ejemplifica con estas campañas, ¿sí? Entonces ahora vamos a ¿cuál sería la respuesta? Si la pregunta es por qué una campaña publicitaria de automóviles fue aceptada por los consumidores estadounidenses y otra no, ¿cuál podría ser una respuesta tentativa? Y de nuevo, para que ustedes den una respuesta, de nuevo deben pensar no en partecitas separadas del texto, sino en el texto en general. Cuando les digo en el texto en general, por eso es que no puede ser solo el tema de la clase o algunos aspectos muy puntuales que comenzaban a señalar, sino lo general. O sea, en general, ¿por qué una campaña publicitaria, la de Breakthrough sí funcionó y la de Nature no? ¿Qué podríamos decir en general? Pues que como el texto también va mucho a lo de, pues mencionan mucho tanto el producto y también lo que piensa el consumidor, lo que ve el consumidor, pues que, ay, se me fue lo que iba a decir, que, que como, por ejemplo, Breakthrough, sí, pues la campaña sí se esmeró como en ver lo que, o sea, en ver lo que los consumidores querían ver plasmado en un comercial como tal, en una campaña como tal de un auto de lujo deportivo y eso, a comparación de Infinity, que pues se mostró más, como decirlo, egoísta, porque solo pensaba en la herencia japonesa y en lo que pues querían los empresarios de, pues, de la empresa para la marca, no vieron reflejado al consumidor plasmado como en la campaña, por decirlo así. Muy bien, Alejandra. Mira que ahí ya, en ese esfuerzo mental al que las estoy invitando, es el momento en el que ustedes ya traducen lo que leyeron a su propio lenguaje y lo tratan de sintetizar, de darle solidez, y ahí es donde se asienta todo esto que estamos viendo. Fíjense que el texto no habla de egoísmo, pero el uso de la palabra egoísmo ayuda a decir, si las marcas se ven solo a ellas mismas y no ven a los otros, no están reconociendo que lo que el carro signifique debe incluir las dos partes para que el carro se venda. ¿Sí? Exactamente. Es eso. Sí. Entonces, fíjense, aquí esta presentación pues yo la hacía antes de esta exposición. Si hay una interpretación correcta de un texto, quiere decir que así yo lo diga en otras palabras, debemos estar apuntando a lo mismo. Las marcas y sus campañas constituyen un espacio de interacción, disputa indirecta, ¿cierto? No es que las marcas y los consumidores estén peleando, sino que indirectamente los consumidores tenemos una idea, las marcas otras, ¿cierto? Y los consumidores son también agentes, es decir, ellos tienen una voz, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa forma en que los productores, como lo decía Alejandra, representan al público, no encaja con el sentido que los mismos consumidores le dan a su experiencia, estos rechazan la publicidad, lo cual genera unas actitudes pues, negativas, podríamos decir, hacia la marca producto y hacia la decisión de compra. Entonces, fíjense que, vuelvo y les digo, no quiere decir que entonces ustedes tengan, ahí sí, mejor dicho, que ser adivinos para saber yo qué palabras quiero que le pongan a la exposición. No se trata de eso. Ustedes pueden decir en sus términos, pero la idea es que salgan de esa narración lineal de los textos para ver los textos en su esencia. Miren, yo llevo solo 2 diapositivas y estoy diciendo lo que se preguntó y lo que se respondió en mis términos, pero de una manera que le apunta a lo central del texto, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que justamente logren en menos tiempo ir a lo más esencial y no dispersarse como siento que les pasó, pero insisto,
demostrando un buen trabajo y un juicioso trabajo, solo que piensen que siempre con mis clases va a ser el intento de llevarlos a otro nivel, ¿cierto? Como el programa. O sea, los que llegan a otro nivel son buenos cantantes, pero la idea es subir la vara, ¿no? Y créanme, lo que les hago con ustedes es lo que también la misma universidad hace con los docentes. Nos desafía a mejoremos. ¿Qué es renovar un programa de publicidad? Listo, lo han hecho bien, pero hagámoslo mejor. Es esa la lógica, ¿vale? Aquí, bueno, un poco para amenizar y que esto no sea tan pesado, quiero poner un videito. No es voy a ponerles dos videos. Uno es el de, uno que no sale en el texto y otro que yo creo que yo sí encontré la campaña de Infinity, pero vamos a ver, puede que la haya identificado más. Ya vamos a ver. Pero antes de eso, quiero que veamos este videito. Además, para que descansen un poco del sacudón mental. ¿Escuchan? Sí, profe. Muy bien. Quizás ya hayan visto esto. Hey there. Long time no see. Looking good. Yeah, let's just keep this simple. I want a divorce. What now? I think you heard me just fine. Come on. This is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get a chance. Talk on our website, can't you? Sure, if I want to say, order this product. See? It's not exactly a dialogue. What about the print campaign, You can't tell me you missed the billboard in Times Square. That was like a 200-foot tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. The agency said I was genuinely being funny. Genuinely being charming. They said you would love everything I did. Keep your voice down. You're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just, I've changed, and you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got 2 words for you. Loyalty, reduction. All right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. Know you? Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem here? Oh, come on. Don't be like that. Well, I'll tell you what. Come back here tomorrow. I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance, minuscule, but technically still a chance. ¿Lo conocían quizás ya? No, No, profe. No, Ah, profe. bueno. Bueno, para tener algo de novedad. Fíjense, un tema ahí central, el tema de escucharnos, ¿no? Y me da risa porque yo mismo me siento muchas veces así en clase y seguramente ustedes también. A veces siento que hablo y no se entiende lo que digo. O ustedes también pueden sentir que hablan y no se entiende lo que se dice. Y ahí es donde hace falta pues esa interacción. Solo que en el caso de las marcas y las consumidores pues es más complejo porque miren, nosotros tenemos una clase, nos vemos cada 8 días, pero con los consumidores casi no hay encuentros. Y cuando hay encuentros con estas técnicas dominantes de grupos focales o de Big Data, que también son importantes y las vamos a ver o las van a ver en otros cursos, pero no es suficiente. Es como en una relación de pareja. No basta con saber cuántos años tiene el otro, cuánto gana. De hecho, sería hasta incómodo, ¿cierto? Sino es más bien saber cómo se siente el otro, que exige otro tipo de relación frente a la cual pues la etnografía pues puede aportarnos un poco, ¿no? Un poco o mucho. Quiero que veamos, a ver, ¿será que yo sí le atiné a la campaña? A ver. Yo encontré... Profe, yo busqué en serio hasta en la página de pues de Nissan y de Infinity y de todo eso, no la encontré. Solo Vamos a encontré mirar. pues como la del carro, pero la verdad no encontré ese. Voy a compartirles, a ver, yo
Infinity comercial de los 90, vamos a ver. Yo también... The luxury of Infinity owes more to innovation than to tradition. It appeals to all the senses. As a driver, you feel comfortable, in control. There is a unity between you and your automobile, and an ownership experience that improves over time. Both the Q45 Luxury Performance Sedan and the G20 Luxury Sports Sedan embody this new luxury. We welcome the opportunity to bring Infinity and you together for a guest drive. Thank you. Seguramente pues hay distintas versiones, ¿no? No quiere decir que no, porque como tú lo decías, Alejandra, seguro hubo versiones de la campaña que incluían solo la naturaleza, ¿no? En esta versión vemos que sale, o sea, no es que no salga el carro, pero tiene mucho peso la naturaleza y este sentido de unidad que incluso unos estudiantes de otro grupo le hicieron una intervención a este video y le pusieron la letra de introducción de Rebelde, de la telenovela. Bueno. Profe, es que igual, pues el primer comercial y todo eso fue en 1989. Ya después fueron que resurgieron otra vez como la idea que ya decía de japonesidad y todo eso. Entonces yo creo que fue ese el comercial después del fracaso muy rotundo de eso. O sea, tan horrible ahora sí, me encantó lo que dijiste además, como vuelvo y les digo, el recurso de exponer, no solo dependiendo del texto, que sí hay momentos en que uno cita el texto y lo hicieron muy bien, sino desde ustedes decir esta frase de, era tan malo el comercial que ni siquiera lo encontramos, o sea, me pareció muy bueno ese recurso, eso, como para que ustedes puedan mezclar esa rigurosidad académica con la frescura, incluso María José alcanzó hasta a decir paila, ¿no? Que a ver, digamos que eso, ahí se necesita mucha sabiduría para saber con qué cliente, en mi caso, siempre yo les digo, para que se entrenen para las agencias, imagínennos a los profesores como clientes, yo sería un cliente que no se rayaría con el tema de que hablen de paila, otra cliente, Pepita Mendieta, seguramente sí, pero es buscar esa combinación entre lo formal y lo informal. Y hablando de lo informal, viene esta otra campaña que definitivamente pues, para nada va con esa idea de japonesidad que no encajaba en la cultura norteamericana o estadounidense y esta idea de ostentar el estatus, ¿no? A legend reborn. Es el mismo espíritu de lo que ustedes mostraban, solo quiero complementar algo, algunos datos que quizás hubieran podido presentarlo gráficamente con más detalle, vuelvo y les digo, siendo una muy buena exposición. Fíjense que a esa campaña de Breakthrough no se llega simplemente por una chispazo de inspiración de los investigadores, que sí puede jugar un papel, pero como hay una frase por ahí que dice, la inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando, y había un trabajo etnográfico, ¿no? Cuando iban a las casas de los posibles consumidores, ¿qué objetos miraban? Quiero como que nos metamos a esa labor del etnógrafo, del antropólogo, allá en las casas de los consumidores. ¿Qué detalles contribuyeron a formar este concepto de que en Estados Unidos una marca de lujo no era una marca por allá tranquila, ¿cierto? Sosegada, sino al contrario, demostrar los logros. Mire lo que conseguimos. ¿Qué detalles del hogar llevaron a eso? Profe, ellos más que todo, hablando así físicamente, iban a las casas y comparaban así como el extracto de las personas donde vivían, por ejemplo, como que si tiene dinero o no, si puede conseguir un auto o no. Eso hablando de ya físicamente. Sin embargo, también averiguaban como qué es lo que ellos sienten cuando consiguen algo nuevo. Por ejemplo, cuando ahorita estaba explicando de que no, ellos les gustaban más hacer fiestas ostentosas que cosas simples y cosas así parecidas. O sea, ellos trataban de buscar cómo es que las personas se comportan con algo nuevo. ¿Y a través de qué objetos veían los investigadores eso en las casas? Porque, digamos, el estrato lo pueden estudiar con estadísticas, un poco como el video que les mostraba de la pareja, ¿no? Eres estrato tal, ¿cierto?
Sí, conversaban, pero ¿qué objetos miraban? O sea, quiero que ustedes se transporten a esos matices, a esas formas específicas, únicas que tiene la etnografía de investigar que no tienen otras técnicas. Un encuestador no llega al terreno de lo íntimo como llega un etnógrafo. Aspectos íntimos que se hayan explorado en estas investigaciones etnográficas con la marca Cadillac. Profe, ellos iban a las casas de los consumidores. Ellos se metían en la casa, recorrían la casa y miraban qué era lo que tenían sus consumidores principalmente. ¿Y qué veían? ¿Cómo puedes ver tú la manera en que alguien festeja algo? Pues como Profe, pues lo lo exhibe, o sea, al uno entrar a la casa es lo primero que uno ve. O bueno, por ejemplo, pues en mi casa, si así, así, no sé. Pero en el texto, por ¿qué se ejemplo- mencionaba en el texto? pues también que lo esencial que tiene, pero de forma extravagante, como la casa, el carro, cosas así. Pero algo más íntimo. Las fotos. Las fotos familiares, o sea, miren que esos detalles, esas minucias, no son por fregar que ay, el profe nos quiere corchar, sino porque es que un etnógrafo, imagínense el grado de confianza que debe generar con el otro para que el otro le diga, venga, le muestro mis álbumes familiares. Uno no le muestra sus álbumes con uno en pelota de chiquito a todo el mundo, ¿sí? Es ese tipo de confianza, de cercanía, la misma que veíamos en el video de la pareja, a lo que debe llegar un etnógrafo. O sea, un etnógrafo debe ser de una cercanía casi, casi que de la familia, ¿no? Muy de, esa expresión de muy de la casa, ¿sí? Ese es el tipo de elemento que ustedes pueden encontrar en la etnografía y en la antropología, que no les va a brindar una encuesta súper sofisticada de sociología, que también hemos visto en los otros cursos, ¿cierto? En sociología lo vemos. Sí, es importante también lo otro, pero no basta. Y especialmente ahora cada vez menos, ¿cierto? Porque esos datos fríos del dato estadístico no compensan la cercanía de tomarse un café y que uno le muestre las fotos al otro, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio de Kahoot. Si quieren, ya al final me quedo con las expositoras para terminar la retroalimentación de la exposición. ¿Vamos al Kahoot o tienen alguna pregunta? ¿Kahoot? Al Kahoot, profe. Listo. Entonces, entren, por favor, al Kahoot con este código. Éntrense para el Kahoot. Me preocupa cuando veo tan poquitos, o sea, de 32, de 31 estudiantes solo hay 15 en Kahoot. Puede ser en algunos casos conexión, pero en otros sí, de verdad quiero hacer un llamado y no por mí. Esto puede sonar horrible, muchachos, pero es una verdad. A mí me pagan lo mismo si ustedes prestan atención o no. Pero en cambio, lo que pueden perder ustedes cuando no están conectados, cuando no se sintonizan, yo sé que puede ser difícil estar atento, pero es importante que le metan la ficha para que saquen el mejor fruto de las clases. Les digo lo que me decía a mí un profesor. Este momento de poder dedicarse tanto tiempo a estudiar sin tener que estar generando un ingreso, pues me imagino que la mayoría de ustedes no tienen hijos, no pagan arriendo, algunos sí, ¿cierto? Pero la mayoría no.
pero quienes pagamos arriendo o tenemos que vivir la vida laboral sabemos que es un privilegio poderse dedicar solo a estudiar y que más adelante va a ser más difícil. Entonces, poder aprovechar al máximo, leerse los textos, no porque uno esté con un mazo, digamos, regañando, esa no es la idea, ¿cierto? Sino por la oportunidad de cultivarse y de volverse unos profesionales más atractivos para el mercado y más también responsables y aportantes, no sé si existe la palabra aportantes a la sociedad, ¿no? Insisto, como que le apretemos la rienda al curso, no bajemos la guardia eh, y le saquemos el mejor provecho, ¿vale? Bueno, esperemos a ver si se conecta alguien más. Si no, por favor, los que tengan dificultades técnicas, recuerden, hacen el ejercicio mental. Bueno, entonces, según McCabe y Malefic, el insight etnográfico puede contribuir a que las marcas, aquí fue otro concepto que quizás hubiéramos podido enfatizar más, el insight. Me gusta eso, que están pensando con calma, no se aceleren. Lean conectando con lo que hemos discutido, con lo que hemos leído, no con lo que nosotros pensábamos antes de leer el texto. No se queden con las creencias que tienen en la cabeza, sino que analicen la nueva información que están recibiendo. Bueno, en general diríamos que sí, o sea, se puede mejorar la comprensión, pero creo que se ve que ha servido pues la discusión y este llamado a la atención, ¿no? Fíjense los que se van por el lado de la respuesta 5, ¿qué pudo haber pasado ahí conectándolo con los videos que vimos, con la exposición? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué es errada esa respuesta? Porque no es lo que la marca quiera mostrarles, sino lo que la gente quiere como ver, pues, en lo que quiere adquirir, ¿ok? Exacto, y pensemos en un ejemplo, ejemplos de lo que ya discutimos. Qué quería mostrar la marca Infiniti de su carro? Lo decía Alejandra varias veces. Recordemos que cuando estamos hablando exacto, ya, gracias, la japonesía. Recordemos que Infinity es esta, ¿no? Ahí está. The luxury of Bien, ahí infinity la entrada. owes more. De entrada uno ve ahí la japonesidad, ¿no? Eso era lo que la marca quería, ¿cierto? Ahora, justamente de lo que va la etnografía es, venga, espere. No, conozca cómo los consumidores se ven a sí mismos. Es que eso es la etnografía, muchachos. Captar el punto de vista del otro. ¿Sí? Entonces, por favor, abramos la mente, renunciemos a esas ideas que tenemos ya como preconcebidas. Las marcas comunican lo que quieren. No. Ese es el problema y en eso se ha perdido mucha plata. Y nosotros necesitamos utilizar la academia justamente para aprender de los errores de los otros y también de los aciertos. Breakthrough funcionó porque no se lanzaron a hacer lo que se imaginaron las marcas que querían hacer, sino porque primero indagaron cómo la gente se veía a sí misma y cómo lo indagaron a través de sus fotografías, a través de conversaciones, etc. Persuadir unidireccionalmente, de nuevo, caen en la misma trampa. Unidireccionalmente es, venga, yo persuado. Vuelven y caen en ese imaginario de la publicidad tradicional, que es lo que queremos superar. Estamos ya hablando de post-publicidad. Ven ustedes con Camilo Ríos. No sé si ya han visto clase con Camilo o lo van a ver. Más allá de esa publicidad noventera que ya no funciona, ¿sí? Convencer al consumidor, no, esperen, es escucharlo y entender cómo el consumidor se ve a sí mismo, conectarse con ese consumidor, ¿sí? Volvemos al ejemplo de la pareja.
quieren tener éxito en la pareja, bueno, sin que yo sea pues el dios de las relaciones de pareja. Pero sí he visto y comprobado que cuando uno se concentra no tanto en lo que uno quiere que sea la relación, sino primero en entender qué es lo que el otro quiere, ya ahí sí puede ver si coinciden o no para llegar a una buena relación, que es en última lo que se busca en la publicidad. Una comprensión mutua, así sea indirecta, ¿no? A través de un comercial. De nuevo, piensen con calma desde el punto de vista de lo leído, de lo discutido. Según los autores, el desacierto de la campaña Infinity se debió a: bueno, muy bien. Pensé que se iban a caer en la piedrita azul, pero no cae. El texto no habla de que los estadounidenses desprecien los japoneses, simplemente que son diferentes. El lujo en Estados Unidos no es lo mismo que el lujo en Japón, pero no significa que desprecien a los japoneses. Los altos costos de vida, ahí están, no sé si improvisando, si no leyeron el texto, pues se los digo con cariño, o no sé, están muy desatentos, desatentas. Llamado de atención, ojo, presentes aquí en la clase, ¿sí? En la lectura del texto, en los análisis, porque el texto, ¿en qué momento las expositoras dijeron esto? ¿Alguna de ustedes lo dijo, Alejandra, Valentina, Natalia? No, ninguna. Pues no nos inventemos, ¿sí? La publicidad ya no puede ser de echarnos cuentos, tiene que ser con rigurosidad, con evidencia, con lectura. Y hagamos una última pruebita. Tampoco cayeron en la piedrita muy bien, porque uno podría decir, no, Cadillac mayor de 60 años, no, justamente la campaña buscaba ampliar ese target, ¿no? No quedarse solo con los mayores de 60, sino ir a ese otro ejecutivo a partir de los 30 años, ¿cierto? Joven ejecutivo, pero con buena capacidad adquisitiva. Dos personas se cayeron en esa piedrita, ahí puede ser una falta de atención, o sea, hay algunas preguntas que sí incluyen datos de memoria, pero no, o sea, no se reduce en asunto de memoria, sino que es una cuestión de fondo el que una marca quiera ampliar su target, ¿no? Y ustedes lo van a vivir mucho. La intuición de las marcas, no, para nada. Justamente la investigación lo que busca es derrumbar esa idea de que yo cierro los ojos y me imagino lo que es, que fue lo que le pasó a los de Infinity. Mi intuición es que la japonesidad va a encajar muy bien en Estados Unidos. No, la intuición sin evidencia olvídense de eso, ¿cierto? Olvídense de que la creatividad es simplemente un chispazo desconectado de evidencia, al menos desde el punto de vista en que lo estamos manejando en la universidad con criterios de calidad.
Bueno, preguntas, quejas o reclamos. Ninguna, profe. ¿Todo queda claro? ¿O menos No, profe, confuso? bien. De nuevo, muchas gracias a las expositoras, un muy buen trabajo, me quedo entonces con ellas. Recuerden, dentro de 8 días entonces ya tenemos parcial del segundo corte. Los textos que entran son, 1, el de etnografía de Rosana Guber; 2, el que vimos hace 8 días de la etnografía en la publicidad de Malefic; y 3, este de hoy. Son esos 3. De nuevo tenemos 2 parciales en MOOC, 2 intentos de parcial y la autoevaluación, ¿vale? Listo, profe. Profe, yo quiero decir algo. Claro, claro que sí. Profe, pues que me parece muy bien la metodología de hoy porque pues como que finalmente tú complementaste la exposición, entonces pues como que finalmente, es que muchas veces uno queda como perdido con la exposición porque no sé si a veces no, pues no se logra como la idea principal, entonces sí me parece como importante y me parece muy chévere como el hecho de que tú al final digas como, vean, la idea central era como esta en sus caras, entonces pues quería decir como eso. Te agradezco, Valeria. Digamos que, a ver, yo estoy en el ensayo y error porque, a ver, el conocimiento queda más sólido cuando ustedes mismos y mismas llegan a él, ¿sí? Pues está como demostrado. Es como un poco, lo hablábamos quizás en alguna otra clase, como una comida, digamos, si el conocimiento es un manjar, y si yo se los mastico y se los doy, puede ser la misma comida y el mismo alimento, pero primero es desagradable, ¿cierto? Y sería un poco tratarlos como bebés. Pero entonces es buscar el punto medio. Voy a tratar en algunas clases, cuando vea que ha sido más difícil que lleguen a ese punto, pues plantear, masticar un poco más el texto, pero sin irme al extremo de darles el alimento intelectual en compota. No sé si me explico, ¿sí? Es como ese punto medio, porque también hay momentos en que ustedes solos y solas en los trabajos en pareja he visto que logran mucha claridad. Entonces, no sé, es por eso, Valeria, y para los demás. Vale. Y porque el esquema tradicional es, yo les presento las diapositivas y además, no, pues ahí tienen el video, grábense, copiar y pegar, pero se pierde ese esfuerzo. Es como si en el gimnasio, al hacer ejercicio, el entrenador todo el tiempo les apoyara, y fíjense cómo hacer un gimnasio. Por momentos sí, mientras uno está aumentando el peso, pues que le ayuden, especialmente los flaquitos como yo. Pero ya si todo el tiempo es el entrenador el que coge el peso, nadie va a sacar músculo o nadie va a quemar grasa según lo que se necesite. Sí, obvio, profe, pues yo entiendo esa parte, igual a mí las exposiciones me parecen súper chéveres porque finalmente pues uno como que se esfuerza por entenderlo, pero sí como que al final me parece chévere como que digas cuál era así la idea principal. Voy a seguir tratando de buscar ese equilibrio, Valeria, y te agradezco por compartir tu observación, que me parece de todas maneras comprensible. ¿Algún otro comentario, queridos y queridas? Recuerden pues también pues que cuentan con los materiales de las clases, y la invitación, insisto, no es tanto a grabarse cosas, porque estas cosas no son solo de grabar, o sea, hay una parte que es memorística, pero a reflexionar, a que ustedes analicen, ¿sí? Esto implica también que ustedes organicen el tiempo, como hablábamos ayer, para que puedan rendir a las otras clases, pero, o sea, como que encuentren un equilibrio y no descuiden la lectura por tener que correr con otros procesos que también son importantes, buscar ese equilibrio, ¿no? O sea, yo buscaré el equilibrio en lo metodológico y también que ustedes busquen ese equilibrio en el manejo del tiempo. Y recuerden que un crédito, o sea, 2 horas de clase implican 6 horas extra clase. O sea, imagínense, entiendo que la distribución es 3 veces por fuera, que sabemos que eso no se da, ¿no? Eh, Creo yo, insisto, que cuando ustedes logran al menos 1 hora extra clase de trabajo, o si llegan a 2, pues el proceso va a ser muy, muy satisfactorio para su crecimiento. Bueno, chicos y chicas, entonces nos vemos dentro de 8. Chao, profe, gracias. A ustedes, cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.
Chao, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. A ustedes, gracias, hasta luego. Bueno, chicas, ¿no? Yo estaba analizando, dándoles vueltas y esto y lo otro. Me iría por un, ¿qué? Aquí, porque está mal Manuela. Esperen, me perdí aquí. Profe, qué pena, es que yo te estaba haciendo una pregunta por el chat. Dime. Es que te quería preguntar, es que yo me metí pues para estudiar las clases, pero no encuentro la clase del 16, me parece que es. Entonces no sé, pues, Antropología. ¿El 16 de septiembre? sí, profe, creo que es igual ya reviso. Sí, profe, el 16 de septiembre. También segundo. Ah, o sea, la de Rosana Guber. Dame un segundo. Documentos. No, y yo voy borrando. Yo creo que la borré. La borré, chicas. Ah, profe. Lo siento. No, no te preocupes. Sí. Gracias, Manuela, por estar atenta. De verdad me excusan, pero limpiando. No, profe, Pensé no que te la había subido. preocupes. Entonces, muchas gracias. ¿O será que la subía al otro, a la lista de sociología, que eso me pasó la vez pasada? A ver, yo veo. 16 de septiembre. No. No, la borré. No la subí acá tampoco. Sí, no la subí. Me da una rabia. Ah, bueno, profe. Igualmente, muchas gracias. Bueno, no, a ti por estar pendiente. Va a estar más en la jugada con eso. Listo, profe. Gracias, Manuela. Chicas, no, Gracias, yo profe. a ti. Yo le di muchas vueltas, pero yo les pondría un 4-4 como ahí balanceando entre los puntos positivos que tenía, pero también las críticas constructivas que les hice. No sé qué piensan. Sí, profe, pues me parece que está bien. A mí también me parece que está bien la nota. Muy bien, chicas, de nuevo las felicito. Es un muy buen trabajo. Sé que es un reto esto de lograr la síntesis y tal, pero bueno, ahí está el desafío para que sigamos mejorando, porque tienen madera para continuar así mejorando. Ah, bueno, señor, gracias. Ustedes, chicas, cuídense mucho. Muchas Lo gracias. mismo, profe, gracias. Gracias. Chao.